Bien, hoy día vamos a seguir con esta segunda parte de la enseñanza que estamos viendo de ¿estás haciendo la diferencia? Y hoy vamos a seguir viendo de qué manera Dios quiere que hagamos la diferencia. ¿Ok? Muchas veces nosotros tratamos de hacer la diferencia a nuestra forma, a nuestra medida, como a nosotros nos parece. Pero Dios tiene una forma bíblica de cómo hacerla, ¿cierto? Hoy día entonces vamos a seguir con esta segunda parte y vamos a buscar el libro de Mateo. Busca ahí el libro de Mateo, el capítulo número 5. Vamos a leer del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el versículo anterior, ¿cierto? que estamos recién leyendo, nos enseña que debemos ser diferentes en este mundo. Este mundo que se está llenando de tinieblas, ¿cierto? Donde nos pide que nosotros debemos ser y debemos no solamente ser, sino que debemos también llevar esa luz. Y esa luz, ¿por qué la debemos llevar? Porque no la tienes que esconder, sino que debemos alumbrar a los demás. Pero, ¿de qué forma podemos alumbrar? ¿De qué forma podemos brillar? ¿Cómo podemos alumbrar a los que están en tinieblas? ¿Cierto? A continuación entonces veremos las respuestas a estas incógnitas que están justo aquí en la escritura. Como número 1, si usted está notando, coloque, no debemos seguir el estándar de este mundo. No debemos seguir el estándar de este mundo. Cuando yo les hablo de estándar, estamos diciéndole que no sigas el modelo o la manera o la dirección que tiene este mundo. Entonces, una de las formas más importantes para brillar, ¿cierto?, con nuestra luz, es precisamente no siguiendo el modelo de este mundo. Ya que este modelo, ¿cierto?, que hoy día se está llevando, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, no debemos seguir como lo que hacen los gentiles, aunque muchas veces pareciera que fuese bueno, pareciera que estuviese bien. Pero cuidado, ¿estará bien delante de los ojos de Dios? Es cosa de ver, esto llegará a un buen puerto, tendrá una buena llegada, una buena recepción. ¿Será algo bueno de ahí? Le pongo un ejemplo. No sé si se acuerda, tiempo atrás, aquí en Chile, para los que no saben, se hizo como una Teletón a favor de los adultos mayores, donde se juntó X dinero, ¿cierto? Y ahora no se sabe bien cómo se va a repartir ese dinero. Ya hay rumores que no, que lo van a hacer aquí, que lo van a hacer acá. Al final dicen que van a entregar un teléfono, que van a entregar una mercadería, que van a entregar esto, ¿cierto? Pero a las personas que vivan solas en la casa, un adulto mayor. ¿Cómo le vas a entregar eso a un adulto mayor solo en casa? ¿Cómo lo va a poder administrar? ¿Cómo va a poder salir? Y ahí va el interrogante ahí. Entonces la pregunta es, ¿te das cuenta? El modelo de este mundo te dice, hagamos algo bueno y todo, sí. Pero el fin, el cómo llegas, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué se recaudó ese dinero? ¿Con qué objetivo en realidad? ¿Te das cuenta? Así es este mundo. Este mundo hoy día te presenta cosas. No, hagamos aquí, hagamos acá, movámonos aquí, movámonos acá. Y después tú te das cuenta que, oye, en realidad no fue tan buena. Era una idea buena, pero cuidado. Mira, busque Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Y mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo, ¿cierto? Tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la buena? Dice ahí. Véalo bien, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Pero para eso, para entenderlo y para poder llevarlo a cabo, tenemos que ser transformados por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro propio entendimiento. Y para poner nuestro entendimiento en las manos del Señor, hay que rendirse. Y hay que buscar a la luz de la palabra, ¿cierto? Y poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, el único modelo que debemos seguir es el de Dios.
Y podemos darnos cuenta de cómo es su modelo, sí. Y esto lo vemos cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos la palabra, cuando nos ponemos ahí a hablar de las cosas del Señor y a estar en intimidad con Él, como decíamos en Él en vivo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando buscamos del Señor, ¿qué nos hace el Señor? Entonces te empieza a mostrar cuál es su modelo, cómo Él quiere que actuemos en la vida. El mundo actual tiene muchos conceptos erróneos. Lamentablemente hay mucha gente cristiana que los comparte. Y cada uno de nosotros debemos entonces de cuidar de no caer en la trampa de creer que esos conceptos son buenos. O que en realidad no son tan malos. Si no es tan malo esto, si para qué le pone mucho color. ¿Cierto? Algunos dicen. Mira, de hecho, se dice que muchos pecados, como por ejemplo la fornicación, incluso la homosexualidad, la gente hoy día le llama que son normales. ¿Cierto? Engañar a la esposa hoy día es normal. Engañar al esposo hoy día es normal. ¿Por qué usted cree que hay tantos moteles? ¿Por qué usted cree? Porque ahí, ¿cierto? Va la gente, se engaña uno con otro. Porque hoy día hay tanta liberación. O sea, hasta canciones hay donde dicen, pierde el pudor, haz lo que quieras. Otros dicen por ahí, no importa que yo sea menor de edad, porque a mí me gusta un mayor, así que da lo mismo, y hay que respetar eso. ¿Se da cuenta? Hay conceptos erróneos que gente les toma a bien. Dice, pero ¿cuál es el problema? Dicen las personas. ¿Por qué? Porque lo ven como normales, hasta que no les pase a ellos. Más bien entonces, dicen, es bueno experimentar, pues dicen. Si esto no es tan malo, hay que experimentar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los niños van a saber? ¿Cómo ellos van a conocer? Pero debemos tener claro que eso no es cierto. Y debemos estar firmes en lo que creemos y debemos estar firmes en lo que confiamos. Muchas veces nosotros como padres, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no le estamos dando esos buenos valores a nuestros hijos. Creemos que sí, pero no. Cuando les dejamos mentir, cuando les dejamos robar, sí. No, yo no le dejo robar a mi hijo. Sí, ¿estás seguro? ¿Y cuando saca un dulcecito sin pedirlo? ¿Cuando toma algo que no es de él sin pedirlo? Ah, ¿se da cuenta, no? No adornemos las cosas. Tenemos que hablarlas como son y tenemos que preocuparnos de hacer las cosas bien y estar atentos. Número 2, debemos predicar, dice el Evangelio, con nuestras bocas, ¿cierto? Pero también con nuestras acciones, que eso es lo más importante. Mucha gente hablan de la gran comisión de Jesucristo en la plaza de armas, en las calles. Yo he escuchado gente a las 10, 11 de la noche predicando y hablan, ¿cierto? Pero son pocos los que realmente toman esto en serio de predicar la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo nunca fue condenatoria para las personas. Ustedes, hijos del diablo, ustedes que se van a acosar en el infierno, les dicen a la gente. ¿Usted cree que la gente va a querer escuchar ese mensaje de condenación? No. Si Dios es un Dios de amor. Claro que Cristo les enseñaba, les decía, esto no está bien. Pero lo primero que les hablaba era de que Él tiene poder para ayudarte a salir de las dificultades. ¿Se da cuenta que es distinto? Miren lo que dice Cristo Jesús en Mateo 28:19. Mateo 28:19, me escuche bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, dice entonces, vayan, dice id, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos. Yo si quiero hacer un discípulo, no lo voy a tratar mal. Yo no lo voy a ofender. Yo no le voy a decir demonio, diablo. Oiga, yo he escuchado a hermanas que dicen, uno les pregunta, ¿cómo está su esposo? Ahí está ese diablo. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo están sus hijos? Ahí están esos barrabases, ahí están esos demonios, dice. ¿Cómo dicen eso? No traten hacia su familia, no traten hacia su esposo, a su esposa. La bruja, le dicen algunos. Ah, sí, de cariño. No, ni de cariño, no ocupe esos términos. No. La vieja, ¿cómo que la vieja? Es su esposa. El viejo, no, es su esposo. ¿Se da cuenta, no? Cuidado, cómo estamos ocupando los términos. ¿Se da cuenta, no? Entonces, hagamos discípulos. Nosotros somos los que vamos formando las familias.
Mire, como dice el primer versículo que leímos anteriormente, ¿cierto? Somos luz, ¿cierto? Y con esa luz debemos alumbrar a todos los que viven en tinieblas para que también entonces puedan conocer la maravilla de nuestro Señor. Si usted no alumbra, ¿cómo ellos van a saber que hay una luz? Si usted no alumbra, si usted está la misma que ellos. No, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que hacer las cosas diferentes. Hoy día un compañero de mi trabajo me decía, estábamos conversando con respecto a lo que pasaba, lo que está pasando en Estados Unidos y también un poco lo que está pasando aquí en Chile, ¿cierto? Con el tema del 10% o sobre todo el tema que estábamos hablando de la delincuencia que ha crecido mucho, ¿cierto? Pero hay algo que me gustó que él me dijo, ¿y sabe qué fue? Me dice, usted que es un hombre de fe, me dice. Tú que eres un hombre de fe, pero yo creo esto. Y después me dice, tú que eres un hombre de Dios, me dice, un hijo de Dios, me dice. O sea, yo no le estoy diciendo, yo soy hijo de Dios. No, la gente misma te empieza a notar y empiezan a ver que tus actitudes son muy distintas a las de ellos. Y que uno no anda peleando, no anda aquí, no, uno anda aconsejando, uno se ríe también con ellos, comparte, pero yo no hago las cosas que ellos hacen. Uno pone los límites. ¿Se da cuenta? Pero cuando tengo la oportunidad, yo les puedo hablar del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser luz. Y vamos a ver más adelante de qué. De que muchas veces hay gente que habla, pero sus actitudes son contrarias a lo que habla. Mira, si realmente queremos hacer nosotros la diferencia, ¿qué debemos hacer? Debemos ayudar a otros para que puedan volverse a nuestro amado Señor y así poder entonces hacer una mayor diferencia. Pero ¿cómo les hablamos? ¿Cómo les llevamos el mensaje? Como les dije, no significa solamente predicar con nuestra boca. Hay mucho que solo, como dije delante, hablan, ¿cierto? Lo que debemos hacer es que nuestras palabras y nuestras acciones deben coincidir. Es decir, lo que tú haces con lo que tú hablas debe ser lo mismo. No pueden ser dos cosas diferentes. Una frase muy popular dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Mira, si predicamos una cosa y hacemos lo contrario, nuestras palabras no valen de nada. Pero si queremos hacer la diferencia, debemos predicar primero con el ejemplo. ¿Sí? No hay ninguna duda acerca de la importancia que Dios le atribuye al tipo de ejemplo que se da a nuestras familias, a los niños, a los jóvenes. Mire lo que pasa en 1 Samuel 3:13. Busca ahí 1 Samuel 3:13 y vamos a ver, nos deja bien claro qué puede pasar si nuestro hablar no es igual a nuestras acciones. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí está hablando de Elí. Elí era un sumo sacerdote, era descendiente del hijo menor de Aarón que se llamaba Itamar. ¿Y sabe qué? Ocupó el cargo de juez durante más o menos 40 años. Y este sacerdote fue duramente juzgado por Dios. Y esto fue porque no había sabido entrenar, no había sabido guiar a sus hijos en el camino de la justicia, como lo leímos ahí en 1 Samuel 3:13. ¿Qué es lo que el Señor le decía? Porque esa palabra era para Samuel. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa. ¿Por qué? Por la iniquidad, es decir, por lo que él sabe de lo que no ha hecho delante de Dios. ¿Y qué hacían sus hijos? Habían blasfemado. Y él, cuando dicen, y él no los ha estorbado, está diciendo, él no les dijo nada. Hoy día muchas veces en nuestros hogares pasa lo mismo. Los hijos muchas veces dicen garabatos. Los hijos reniegan de Dios y nosotros no les decimos nada. Los hijos se comportan de una manera que no debe ser. A hijos de cristianos y nos quedamos callados. ¿Sí? Pero muchas veces lo llevamos a este ámbito. Pero cuando viene la flojera, cuando tenemos hijos flojos, ¿qué hacemos los padres? Ay, que os demos un ratito más nomás. Ay, no importa. Ay, si está tan cansado. Cuidado. Cuidado porque ese después va a crecer. Y cuando tú empieces, haz esto. No quiero. Y empiezan las cosas. Cuidado. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos?
El papá es el papá, la mamá es la mamá. No es el Lucho, no es la Betty. No, es el papá, es la mamá. Yo pongo mi ejemplo porque gracias a Dios mis hijos hasta el día de hoy me dicen papá. Pero he escuchado a otros hijos que tutean a los padres, les pegan hasta cachamales. Y los papás, así, cachamales, así, ¿cierto? Y los papás los dejan. Hijos que gritonean como quieren a los padres. Y los padres se quedan ahí sin decir nada. Eso no es correcto. Dios te va a juzgar. Mira lo que hizo con Elí. Aunque había sido básicamente un sacerdote fiel, era un sacerdote, imagínense. No era cualquier hermano, era un sacerdote. Era alguien que estaba involucrado en las cosas del Señor dentro de la congregación. ¿Cuánto más queda para aquellos que no están tan involucrados? Él era fiel, que cumplía con todo. Había fracasado como padre y Dios finalmente lo golpeó duramente y murió de una forma que si usted quiere saber, siga leyendo ahí la lectura en el libro de Samuel. Entonces, mire, recuerde que usted puede ser una persona de muy buena o muy mala influencia. ¿Cómo está influenciando primeramente? En su casa, con los suyos. Ser un buen ejemplo es una responsabilidad que todos debemos compartir. No solo los padres, también los hijos deben ser ejemplos. Cuidado con eso. No busquen solamente que los papás den un buen ejemplo. Usted también debe dar un buen ejemplo. Si tú eres un hijo de Dios, tienes a Cristo en tu corazón, tienes que ser un buen ejemplo. No puede ser que tus padres estén haciendo todo y tú estés encerrado o encerrada en tu dormitorio. No puede ser que tus hijos estén haciendo todas las cosas y tú paseando por allá, paseando por acá, dejando que ellos hagan todo. No puede ser que tus padres estén haciendo una y otra cosa y tú sentado en tu living ahí jugando o viendo o chateando o haciendo otras cosas. A veces pareciera que ni siquiera están en casa. Cuidado, esto también es para los hijos, también es para los abuelos, que muchas veces los abuelos también son muy consentidores con los nietos. Cuando los padres quieren corregir, cuidado, ¿cierto? Y también podemos ver otras figuras de autoridades. Mire, lo que dicen las palabras del apóstol Pablo, vamos a verla, a un joven llamado Timoteo, si era joven, busca ahí 1 Timoteo 4:12, Timoteo era joven, y mire lo que Pablo, cómo lo orienta, cómo le enseña, 1 Timoteo 4:12, ¿sabe qué le dice? Se lo voy a leer, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchos se quedan solamente, ninguno tenga un poco tu juventud. Y hasta ahí nomás digan. Y no le enseñan más a los hijos. No, que nadie tenga un poco tu juventud. Tú eres aquí, tú eres acá. Sino que le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. No dice sé ejemplo para los creyentes, sino que dice sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hermano querido, hermana querida, le pregunto, ¿se ha preocupado usted de que sus hijos sepan versículos bíblicos? ¿Se ha preocupado de eso? ¿Se ha preocupado alguna vez de decirle, ¿sabes lo que dice el Salmo tanto? El Salmo 150. ¿Sabes lo que dice Génesis? ¿Sabes lo que dice Juan? ¿Sabes lo que dice Mateo en tal y tal versículo? Pero sí nos preocupamos de que cuando llega no sé, un televisor nuevo, cuando llega un computador nuevo, cuando llega un teléfono nuevo, nos preocupamos, hijo, ayúdeme con esto, hijo, ayúdame con esto, ay, ¿cómo esto? Cuidado. ¿Y con las cosas de Dios? Ay, no, es que se puede. Yo le digo, hermano, y lo confieso, yo era uno de esos padres que yo no ayudaba, no motivaba a mi hijo. ¿A qué? A que clavara. Por ejemplo, cuando yo hacía trabajo, yo era el que clavaba, yo era el que ocupaba todas las cosas. No, es que al niño le puede pasar algo. Y mi esposa me decía lo mismo, pero ¿cómo? ¿Me entiendes, no? Y después yo cuando estuve más grande me di cuenta que lo que le estaba haciendo era un daño. Porque hoy día hay jóvenes que tienen 14, 15 años, no saben pegar un clavo. No saben hacer una manualidad, hay que hacérselas todas.
Y yo estaba cometiendo ese error. Y empecé a enseñarle a mi hijo, empecé a ayudarle, empecé a decirle, ya, hagámoslo juntos, tú ayúdame en esto. Y ahora yo le doy gracias al Señor porque él en su casa, él hace sus arreglos, él hace sus cosas porque lo fue aprendiendo, pero también fue porque yo lo dejé que lo hiciera. Porque le empecé a enseñar, le empecé a ayudar. Pero si no, hasta el día de hoy, él tendría que hasta para poner una ampolleta, llamarme a mí o llamar a otra persona, me pone la ampolleta, porque ni siquiera eso saben hacer. Me voy un poquito más a fondo para que me entienda. No saben ni siquiera cambiar, perdón la expresión, pero el papel del baño. Hermano, hermana. Usted dirá, pero hermano, ¿de qué está hablando? Son cosas cotidianas de la vida, de las cuales nosotros no nos estamos preocupando. Y es ahí donde son esos pequeños detalles que van marcando la diferencia. Siempre nos preocupamos de que no forniquen, de que no roben, de que no mientan, de que no esto otro. Pero ¿y estas otras cosas? Que son la vida diaria de nuestros hijos, que son la vida diaria de nosotros, los padres. ¿Qué estamos haciendo? Viendo mucha teleserie, viendo mucho WhatsApp, viendo muchos juegos, también nosotros los padres. ¿Y cuánto del Señor? ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Cuántas alabanzas te sabes? Pues te aseguro que te sabes muchas otras cosas que el mundo tiene. Que decía delante la palabra, cuidado con que el mundo te arrastre. Cuidado con caer en el modelo del mundo. Cuidado. Dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas palabras afirman tanto a la juventud como a nosotros también los adultos que tenemos la obligación de influir en los demás para siempre. ¿Pero cómo? Con una conducta, con amor, con un espíritu, ¿cierto? Bueno delante del Señor, con fe y con pureza. Tengan en cuenta cómo debe ser nuestro testimonio, cómo debe ser tu testimonio. Quiero que entienda que todos somos una influencia en esta sociedad. Ya sea que tratemos de serlo o no, todos influenciamos a alguien de una u otra manera. Porque todo lo que decimos o hacemos acerca de nuestros amigos, de algún familiar, de algún hermano, ya sea para bien o para mal, afecta. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices. Las personas rechazarán o pueden aceptar, ¿cierto?, tus valores o mis valores, dependiendo de la forma, ya sea clara y coherente, en que demostremos nuestro compromiso con Dios. Por eso hoy día hay muchos cristianos que no son creíbles, porque no son claros y no son coherentes en su vida como cristianos. Estamos en el en vivo y Andrés decía, tenemos que estar a cuenta con el Señor, pero muchos creen que esta es una palabra antigua, que oye, hay que estar a cuenta, pero para eso hay que tener claro y hay que ser coherente. ¿Soy hijo de Dios o no? Y si soy, me tengo que comprometer a hacer las cosas como Dios quiere. Los cristianos hablan a menudo de ser un buen testimonio. No, yo tengo un buen testimonio si no le hago mal a nadie. Y sabe usted que la palabra testimonio por lo general nos hace pensar, ¿saben qué? En ser testigos verbales y testigos de algo, ¿cierto? Donde damos fe de algo. Yo puedo dar testimonio de alguien, doy fe de que esta persona es así, ¿cierto? Pero ser un buen testigo de Cristo significa mucho más que solo hablar de Cristo. Yo puedo ser testigo de un accidente y puedo decir, sí, venía soplado este chofer y chocó, ¿cierto? Puedo ser testigo de él. Pero otra cosa es realmente saber si a lo mejor le dio un infarto a esta persona, si a lo mejor venía ebrio, si a lo mejor se le fue el volante, si a lo mejor se le fue, no sé, por los frenos. Es distinto. ¿Por qué? Porque conozco a fondo lo que realmente pasó y puedo atestiguar. Eso mismo pasa con Cristo. Hoy día muchos hablan de Cristo, pero no entran a fondo a conocer quién es Cristo y cómo actúa Cristo. Y Cristo actúa como dijimos delante, con palabra, con una conducta, con amor, con un buen espíritu, con fe y con pureza. Así actúa Cristo. Así Él quiere que actúes tú. Entonces, como dije, no podemos
decir que tenemos buen testimonio, cuando muchas veces ni siquiera nuestras casas nos soportan. Si los actos, la vida de la persona, hablaran tan alto como nuestras palabras, ¿sabe qué? La forma en que vivimos sería más importante de lo que decimos al influir en las personas para Cristo. Mire, un testimonio de Cristo exige que vivamos una vida de obediencia al Señor. Y si llevamos una vida real en Cristo, entonces podremos amar al prójimo. Y este es el número 3. Debemos amar al prójimo, es decir, a todos, sin excepciones. Que no vamos a aceptar muchas cosas que ellos hacen, pero yo les amo. Ama al pecador, dice, pero aborrece su pecado. Entonces es muy importante que amemos a todos, no solamente a aquellos que nos aman a nosotros o que nos hacen bien a nosotros. Mateo 5, 43, 47. ¿Sabe qué? Dice así, escuche bien, Mateo 5, 43, 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero hoy yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué si amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire lo que dice entonces la palabra del Señor. Parte diciendo que cómo se nos dijo, cómo se le enseñó. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No, a mí el que me la hizo, me la paga. Eso es lo que el mundo te dice. Pero ¿qué dice Cristo? Dice, pero yo te digo, ama a vuestro enemigo. Ya ahí nos da una cátedra al Señor de cómo hacer las cosas bien. Conozco, ¿sabe qué? Conozco un ateo que tiene muchas características negativas. Es vulgar para hablar, es mal pensado, le gusta contar chistes de doble sentido. En fin, y sus acciones no agradan a Dios. Sin lugar a dudas no agradan a Dios, ni a nadie. Pero sin embargo, cuando lo vi con su hermanita menor, ¿sabe qué? Vi en él un gran amor así, pero tan grande hacia ella, que me sorprendió. Mire, si usted se da cuenta, este ateo, este muchacho, solo ama a aquellos que lo aman. ¿Se da cuenta, no? Al resto los odia, pero a los que son de ellos, de su núcleo, los ama. Así también muchas veces son en la iglesia, así también son en las congregaciones. Los hermanos se aman con algunos nomás y a otros no. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay hermanos que se van de una iglesia, se van para otra, se van después de esa otra, se van para otra, se van, no se establecen. Porque no le gustó cómo le miró, no le gustó cómo lo que hizo, no le gustó para acá. Entonces se van. ¿Ah? Como el comercial. Me fue de casa de mi mamá. Así andan. Y andan dando de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. Ama a tu enemigo. Si alguien no te cae mal, haz el esfuerzo y pregúntate, ¿por qué me caerá mal? ¿Por qué? Si Dios me dice que tengo que amarlo, mejor me voy a juntar con él, me voy a juntar con ella y voy a conversar porque esto me pasa. Pero no se quede con eso guardado, porque arrancando, sin aclarar las situaciones, sin buscar una dirección de Dios, no te va a hacer bien, vas a andar arrancando toda tu vida. Ahora, si nosotros no amamos a nuestros enemigos, ¿qué diferencia hay entonces entre nosotros y este ateo? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los que no tienen a Cristo? El odio no debe existir en nosotros, sino que debemos amar, así como haremos una gran diferencia, amando, perdonando. Número 4, no debemos hacer lo malo. Creo que es obvio que para hacer la diferencia debemos evitar hacer lo malo, ¿cierto? Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿cierto? No seamos vengativos, pero muchas veces esto no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Mire, para ir terminando, ya le voy a dar solamente 3 consejos que nos van a poder ayudar. En primer lugar, debemos aborrecer el mal. Aborrezca el mal. A todos nos ha pasado que en algún momento nos dan alguna comida para probar, ¿cierto? Y al sentir el sabor, no, nos puede dar alegría, oh, qué rico, o nos puede dar asco, ¿cierto? Y si nos da asco, nunca más lo vamos a querer comer. Asimismo debemos entonces sentirnos nosotros cuando está el pecado.
así, te tiene que dar asco. No, esto no está bien delante del Señor. Pero a muchos les gusta, ay, qué rico, estaba bueno. Y siguen en lo mismo. Segundo, debemos desechar el mal. A veces tratamos de llegar incluso a los límites. Por ejemplo, si alguien tiene novio o novia, ¿cierto? A veces dicen, a ver, voy a ver hasta dónde puedo llegar con él o con ella. La voy a besar, la voy a tocar, ¿cierto? Antes de que sea pecado, dicen algunos, ¿cierto? Oiga, debemos evitar eso por completo y alejarnos más bien de todo lo que sea malo y no dar pie a que ningún pecado crezca en nosotros. Voy a ver esta película, así, es para adultos, así que yo tengo criterio formado, la voy a ver, si total, esto no me pasa nada. Cuidado, ¿qué estás viendo? Porque tal vez eso puede llegar a ser pornografía. Cuidado. Entonces, muchas veces no se dan ni cuenta y caen en el pecado y siguen pecando más y más. Y en tercer lugar, debemos destruir el mal. Somos guerreros del Señor y debemos luchar contra el mal. ¿Cómo? Con la palabra de Dios y no nuestras fuerzas. Como número 5 y final, debemos pagar con bien a los que nos hacen mal. Sí, mire, si deseamos ser diferentes a los demás, debemos pagar con bien a los que nos hacen el mal. ¿Por qué? La cual está muy relacionado al amar, como dijimos delante, a los que nos odian. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Muchas personas entienden con este versículo que si hacen alguna maldad, debemos abstenernos de pagar con otra maldad. Sin embargo, el significado real ahí en Romanos 12:21 va mucho más allá. Para hacer la diferencia, debemos abstenernos de hacer lo malo y pagar con mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Si alguien peca contra nosotros, busquemos la forma de bendecir a esa persona, sea creyente o no. Sí, sea creyente o no, busque la forma de bendecirlo. Eso no solo nos hará mejores personas, sino que también nos ayudará a convencer a la otra persona de su pecado y que se vuelva a Dios. Concluyo diciéndole, hermanos, por favor, hagamos la diferencia en este mundo en el cual vivimos, en que cada día se ve y va de mal en peor, y que se necesitan personas con valentía para pararse firme en lo que cree y no ceder en nada para hacer la diferencia. No sigamos el estándar, no sigamos el modelo de este mundo, sino que sigamos la voluntad de Dios, que es perfecta. Como dijimos delante, ¿cierto? Es agradable, buena y perfecta en todo sentido. Hablemos del Evangelio y actuemos de forma que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Amemos a todos, incluso a aquellos que nos odien. No amemos solamente a los seres queridos, a los que están con nosotros, sino que amémosles a todos, aún los que te han traicionado, aún a los que han hablado mal de ti, aún a los que han hecho daño contigo, aún a los que siguen haciendo daño contra ti. No hagas lo malo, sino que busca hacer solamente lo bueno. Sí, yo sé que cuesta, pero para eso necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Y no paguemos con mal, no, sino que paguemos con el bien. Se lo resumo en todo lo que le dije, en una simple palabra: haz la diferencia. Haz la diferencia. Dios te invita hoy día a que tú seas capaz de hacer la diferencia, a que tú seas capaz de volverte a Él de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Haz la diferencia. Comienza a amar. Haz cosas que no te atrevías a hacer. Te aseguro que el Señor nunca te dejará. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.